Hola, ¿qué tal? Estimados amigos, parientes y conocidos. Me da gusto estar de nuevo con ustedes para dar inicio a esta serie de charlas de la doctrina de todos los siglos, la doctrina católica que siempre se enseñó durante toda la historia. Eh, bueno, quiero primero dejar, vamos a decir, claro. En el primer video de la invitación hice un comentario sobre esto, pero ahora quiero un poquito dejarlo más como que claro. Las fuentes que son las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición, decíamos ese día, que juntas forman la palabra de Dios y que se ha recopilado en los catecismos. Este es el catecismo de San Pío, que está. Catecismo de San Pío X, un papa santo. Para que tengan una referencia de él, él fue quien instituyó en 1910 la comunión a niños, que eso antes no existía. Entonces, también pues, usaremos el catecismo de Juan Pablo II. Ha habido, bueno, la enseñanza católica ha sido recopilada en catecismos a lo largo de la historia. Vamos a decirlo más como que parecido a un catecismo. Fue un documento que también es citado inclusive por el Catecismo de Juan Pablo II como referencia, que se llama la Didache, también conocida como la Didache. Es lo mismo, fue una especie de catecismo de la época de los apóstoles, más antiguo inclusive que algunos libros del Nuevo Testamento. No se incorporó a la Biblia, pero la Iglesia lo ha conservado como parte de su patrimonio literario, como también muchas otras obras, las cartas de San Clemente de Roma, de San Ignacio de Antioquía, muchos escritos de los santos padres apostólicos. Bueno, pues pero vamos a decir, después el siguiente, algo parecido a un catecismo, fue la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Luego vino el Concilio de Trento del Papa San Pío V, otro papa muy santo y sabio. Fíjense que los papas de nombre Píos han sido una chulada, así me gusta. Soy fan, en el buen sentido de la palabra, de los papas que llevaron el nombre Pío, porque he leído de ellos, Papa Pío XII, Pío XI, pues todos fueron grandes papas. Se les ha calumniado inclusive, por buenos, ¿eh? A la gente mala pues no necesitan calumniarla, porque pues, esos ya solitos, los malos solitos nos calumniamos, son los buenos a los que se les necesita calumniar. Bueno, pues después ese fue el papa, vamos a decir, el catecismo de San Pío V es el que recoge, digamos, toda la doctrina que se reiteró y se ratificó en el Concilio de Trento, uno de los concilios que más frutos han dado a la Iglesia Católica. Bueno, pues eso fue por el siglo XVI. Luego ya a principios del siglo XX salió que les mencioné. Y en 1900, no, durante el pontificado de Papa Juan Pablo II, creo que fue en 1993, si mal no recuerdo, salió el catecismo. 92-93, no quiero dar la fecha exacta para no tropezar, pero fue de San Juan Pablo II. Es el catecismo, digamos, el último que ha salido. Ojo, quiero decir con esto y quiero aclarar es que un catecismo no sustituye a otro como a veces se cree o se malintenta inculcar. ¿Por qué? Porque una característica que tiene la verdad en general, digamos, la verdad en abstracto, es que no debe de poseer el principio de no contradicción. Es decir, si es blanco, no puede ser negro, y si es negro, no puede ser blanco. Para algunos puede parecer que estoy diciendo una obviedad, pero es que a veces hay gente que que cree que así es, ¿eh? Que lo negro puede ser blanco y lo blanco negro, y no, 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 no. O sea, la verdad, algo que se proclamó como verdad por 1900 años no puede de repente dejar de ser verdad. Muchas que están en este catecismo, que ya no se habla de ellas mucho porque no les gusta hablar a muchos sacerdotes y obispos, pero eso no significa que no sean verdad. Lo que pasa es que son verdades incómodas, y pues a veces dice un sacerdote muy, muy sabio, que es como uno de mis catequistas: muchos obispos tienen más temor a que se les tilde o se les acuse de ser antidemócratas, tienen más temor a eso que a que Dios los juzgue. Entonces por eso no enseñan mucho de estas cosas, pero
No todos, hay muchos buenísimos obispos, pero a eso se debe principalmente. Ahora, el catecismo de Juan Pablo II o estos catecismos sucesivos, lo que sucede es que recogen o abordan temas ante realidades que no existían en el tiempo, vamos a decir, del catecismo, de este otro catecismo, por decir, el de Juan Pablo II aborda temas relacionados a los medios de comunicación, que no aborda este otro catecismo. Lo que quiero dejar claro es que no significa que lo sustituya o que ahora la iglesia cambió de doctrina. Es imposible. Miren, un sacerdote me dijo que este catecismo ya había sido superado. Bueno, no sé, no quise entrar mucho en discusión con él, por respeto, pero no sé exactamente a qué se habrá referido con superado. Si superado se refirió a esto que les digo, a que el de Juan Pablo II aborda otro tipo de temas que este no abordó, pues eso no hay problema, simplemente entonces el de Juan Pablo es complementario, pero no lo sustituye, porque también el de Juan Pablo omite cosas que este sí menciona. ¿Me explico? Entonces quiere decir que son complementarios, pero no sustitutorios el uno del otro. Entonces, y yo creo que el de Juan Pablo II precisamente por eso los omite, porque ya estaban en este. Pero fíjense, desafortunadamente, antes de entrar al tema, porque vamos con el tema de la pasión de Cristo como respuesta de Dios al misterio del mal, que era el tema que iba a abordar, pero sí quería primero dejar claras estas cosas. Eh, sí, insisto, dejar claro mis fuentes, ¿no? Que son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, recogidas en el Catecismo, de cuyo, vamos a decir, resguardo ha sido responsable el magisterio de la Iglesia. Es como esa especie de Trinidad, ¿no? Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, juntas forman la palabra de Dios y el custodio o los guardianes de los depositarios pues, de esa fe, pues es la Iglesia Católica y quien la interpreta pues es el magisterio, ¿no? De las sucesivas generaciones de obispos y de los papas bien guiados, ¿no? Porque pues, también ha habido algunos que no se han dejado bien guiar. Eh, Siento mucho decir esto, pero es una realidad. No todos los papas han sido fieles a Cristo y eso ni siquiera nos tiene por qué espantar. Bueno, entonces miren, les decía, después, cuando surgió el Concilio Vaticano II, surgieron como que dos corrientes. Eh, una la que decía, todo lo que el Concilio Vaticano II no ratificó, queda, vamos a decir, como que entendieron que quedaba abolido, ¿verdad? Otros lo que decían, no, lo que el Concilio Vaticano II no eliminó sigue vigente. Y parece que son dos posturas como que irreconciliables. Vamos a decir, hay esas dos corrientes. Surgió desafortunadamente algo parecido a lo que sucede en la política y en los gobiernos. Como que surgió una derecha y una izquierda dentro de los obispos. Desafortunadamente así está, es una realidad. Entonces, la vamos a llamarle, para entendernos, como que la corriente izquierdista o liberal pues es la que quiso romper, digamos, con la tradición y con lo que la iglesia siempre enseñó, y como que sigue en esa tendencia. Y esta, vamos a decir, la que quiso ser fiel a la tradición, que dijo, no, es que la iglesia católica no pudo nacer en 1965, cuando se hizo el Concilio Vaticano II, del 62 al 65, que fue cuando muere San Juan XXIII, y ya luego Pablo VI, el Papa Beato Pablo VI, empieza como que a echar a andar o a implementar, ¿no? Las reformas, y dicen los que quieren ser fieles a la tradición, dicen, no, es que no pudo haber nacido la Iglesia Católica en 1965. No puede la Iglesia romper con 1900 años de pasado. Y yo creo que esa es la postura correcta. Bueno, tan es así, tan surgió ese pensamiento que a partir de 1970, cuando ya se concluye, creo que fue en el 69, la reforma litúrgica, empezó a haber grandísimos cambios en la iglesia. Unas conferencias episcopales decían una cosa, otras otra. Y como algunos documentos del concilio, de los 4 documentos, pues no fueron 100% claros, pues dejaron algunas ambigüedades. Y los que quisieron romper con la tradición se agarraron de esas ambigüedades para cambiarla. El resultado ha sido que actualmente la Iglesia Católica o las misas del rito romano, no estoy hablando de los ritos orientales, solo del rito romano, que se supone que debería de ser uniforme, bueno, eso se esperaría, difieren no solo de país a país, sino inclusive ni de diócesis a diócesis, no, ya de parroquia a parroquia,
o de un párroco de la misma parroquia al siguiente párroco de la misma parroquia. Vemos diferentes formas de celebrar, porque precisamente por este tema de las ambigüedades que quedaron en algunos documentos conciliares. Por ejemplo, miren, un decir, voy a explicar a qué me refiero con ambigüedades. El documento Sacrosanctum Concilium, que es el de la reforma litúrgica, tiene argumentos para sostener que el canto oficial y único debe de ser el gregoriano que se hizo desde hacía 1500 años, desde San Gregorio Magno, pero con ese mismo documento se puede defender que se pueden, lo que sucede actualmente en todas las parroquias, se pueden integrar coros con los ritmos locales y luego salió el documento Música Sacra que permitió los ritmos regionales, así es de que igual en Puerto Rico pueden oficiar la misa al ritmo de bachata, aquí en México al ritmo de polka, una contradicción, a mí se me hace a veces, cuando, no siempre, pero cuando algunas parroquias el Señor ten piedad lo dicen al ritmo de polka, un ritmo alegre para el baile, pues se me hace una contradicción. ¿Cómo se va a usar? O sea, tenemos dolor de los pecados y decir o ejecutar el Señor ten piedad al ritmo de polka o el Cordero de Dios ten piedad al ritmo de polka pues es algo muy irreverente. Bueno, pero voy a poner otro ejemplo más así como que claro. En la instrucción general del misal romano dice que las lecturas y el salmo, por ejemplo, el salmo responsorial, dice se debe de proclamar desde el ambón o un lugar o cualquier otro lugar adecuado. Eso es una ambigüedad. ¿Por qué? Porque aquí va a entrar a ver, ¿y cuál es un lugar adecuado? Al otro lado, abajo del ambón, enfrente del altar, abajo del presbiterio, acá ya en lo que es la nave, a un lado de la sede. ¿Dónde? ¿Cuál sería un lugar adecuado? Esas son las ambigüedades. Y como esas, pues hay muchas, ¿no? Entonces, por eso es, aquí, ¿qué hacer en estos casos? Pues para no quebrar en el ambón, así ya, como sugieren los de, vamos a decir, los del partido tradicionalista. Porque de esas ambigüedades se agarran los modernistas, los del partido, vamos a decir, de la izquierda, para hacer cada clase de cambios que... Otro, por ejemplo, cuando surge ya la reforma, entonces pues hubo así conferencias episcopales que empezaron a hacer unos desórdenes en la liturgia, que luego el Papa Pablo VI y el mismo Juan Pablo II intentaron ir corrigiendo a base de documento tras documento. Entonces, como por ejemplo la conferencia episcopal de Holanda dijo, no, pues como ya en el Concilio Vaticano II no se ratificó que Cristo está presente realmente en la Eucaristía, pues vamos a poner que no está. En su catecismo que ellos hicieron para los niños holandeses, pusieron transignificación en lugar de transubstanciación, para enseñarles a sus hijos pues que lo que creen los testigos de Jehová y muchos protestantes, que la Eucaristía es solo un símbolo. A ese extremo llegaron, estamos hablando de obispos. Pues, ¿qué hizo el Papa Pablo VI? Se tuvo que pelear con ellos, corregirlos y sacar el documento, se me hace que se llamaba Mysterium Fidei, con el que ratificó la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y luego Juan Pablo II, el de Eclesia de Eucaristía, para... Pues, es que en sí no era ni siquiera necesario que los hubieran sacado esos documentos si se hubieran aferrado a lo que la Iglesia siempre había creído, a la doctrina de todos los siglos. Pero como vieron que empezaron a hacer un despapalle, tuvieron que ir corrigiendo. Entonces empezó a hacer un desorden, muchos, bueno, pues de toda clase de cambios. Ese es el problema del progresismo, que nunca está conforme, nunca quiere estar estable, quiere siempre ir ser progresivo, y ser cambiante. No les gusta la tradición, no les gusta la doctrina de todos los siglos, y bueno, pues que en la política y en el mundo existe eso, está, pues si quieren que lo hagan, pero en la iglesia no se puede, no se puede. Ahí tienen que en muchos, después de que durante toda la historia se usaba un velo, una cortina enfrente de los sagrarios, pues se las empezaron a quitar muchos sacerdotes y obispos. ¿Por qué? Bueno, pues porque como, fíjense, como no se ratificó, pues vamos a hacer ya con el sagrario lo que quieramos. Así como empezaron a hacer con la misa lo que querían, pues también con el sagrario. Eso obligó a que Juan Pablo II sacara el documento eh, Inestimabile Donum para decir, a poner orden, porque estaba viendo un desorden donde dice,
los sagrarios deberán estar cubiertos con una cortina. Pero, pues allí, como en todo, también no falta quien allí le manipuló algo al texto y puso o lo que la autoridad competente determine conveniente. Así es de que si la autoridad dice, un sacerdote, no, pues yo estimo conveniente que nada, pues igual ya allí le dieron lugar, ¿no? Pero bueno, vámonos por lo primordial. Lo ideal es, debe de tener una cortina. No falta quien se va a agarrar de la parte o lo que se estime conveniente o lo que se estime. ¿Qué se entiende por lo que se estime? Que nada, pero al decir lo significa que se tiene que tener algo. Bueno, ahí hay una ambigüedad. Desafortunadamente en ese documento tan importante quedó todavía una ambigüedad que alguien por allí, alguien que no quería la Eucaristía y que vio que San Juan Pablo II estaba defendiéndola todavía, yo creo que antes de que se publicara el documento. No tengo evidencias, pero es que de otra manera no me lo explico. Estoy suponiendo esta parte de suposición mía. Bueno, el caso es que aparece esa frase en este documento, inestimable donum. Pero, pues el caso es que a los templos que he vivido, que han sido muchos, yo creo que la mitad no tienen cortina frente al sagrario. La mitad, al menos aquí en México, todavía la conservan afortunadamente. Pues así surgió entonces, y yo creo que la postura correcta es la de los obispos que dicen, todo lo que el Concilio Vaticano II no abrogó sigue vigente y no la de los otros que dicen, no, lo que el Concilio Vaticano II no ratificó quedó eliminado. Yo creo que no, porque yo también creo que la Iglesia Católica no nació en 1965 ni en 1970 cuando se echó a andar la reforma litúrgica, ni, es decir, no pudo ver la Iglesia rompido con 1900 y tantos años de tradición. Entonces, no pudo ser, como dijo el Papa Benedicto XVI, que lo que fue santo y sagrado para muchísimas generaciones haya dejado de serlo, y así, de buenas a primeras. Esto lo dijo cuando publicó su documento Summorum Pontificum, con el cual daba permiso a todo sacerdote para que celebrara la misa tridentina. La misa tridentina es la misa que se celebró también, pues, de que hay registro desde San Gregorio Magno, de que hay registro. Se dice que él solo lo codificó, pero que ya venía desde San Pablo y San Pedro. Pero de él hay evidencia histórica. Estamos hablando de 1400 años que se celebró esta misa. Es conocida actualmente como la misa de nuestros abuelos, porque es a la que asistieron todavía nuestros abuelos, así tal cual. Fue la misa que ellos siempre asistieron, la misa tridentina, es conocida también como la misa tradicional, en la que el sacerdote está de frente al altar y toda la gente está así viéndole la espalda. Él está de frente al sagrario, que el sagrario estaba en el centro del retablo, allí justo arriba del altar, y el altar estaba pegado hacia al altar justo enfrente del sagrario, es decir, no había esa división o ese espacio entre el sagrario y el altar, sino que estaba recargado. Hay vestigios de eso todavía cuando alguien hace un altar en su casa para un Via Crucis o para una procesión eucarística del día de Corpus Christi. La mesita que ponen ahí sí en la barda por fuera de su casa, aquí estoy hablando aquí de las comunidades rurales, ¿no? Pero también he ido a ciudades y se hace ahí alrededor de los templos expiatorios. La mesita no la despegan de la pared. Ponen la cortinita, las imágenes de los santos las velas, y la mesa está pegada hasta la pared. Es un todo, lo que está en la pared y la mesa es un todo, es un conjunto, el altar, las dos cosas, las imágenes de los santos y la mesa que está pegada, pues es un conjunto, es un todo. Entonces llega el sacerdote y él llega y se pone así y nosotros le estamos viendo la espalda. Él se pone como cual capitán en un barco por delante y nosotros detrás de él y nunca pensamos, ay, es que nos está dando la espalda y qué mala educación. No, 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 no. Es que ese fue el argumento para después despegar el altar y el sacerdote se pusiera en medio, entre el sagrario y el altar, y darle la espalda al sagrario y por tarde darnos la cara enfrente. Y después mejor sacaron los sagrarios y los echaron a un lado, pero en muchos templos antiguos todavía está el sagrario, le queda en la espalda al sacerdote. Y está porque los gobiernos nos los permitieron, no fue porque tanto amor hayan tenido la Eucaristía, sino que los gobiernos, por tener también control sobre templos históricos, pues no quisieran allí un desbarajuste y despegar los altares que estaban pegados ahí pues de piedra, ¿no? De mármol. Entonces, pues hicieron otro, ya en forma de mesa, despegados, ¿no? Entonces, en una procesión eucarística de Corpus Christi, pues el sacerdote está de frente en la mesita
y ahí está diciendo las oraciones, etcétera. Bueno, ese es como que un vestigio de lo que se hacía desde siglos en la misa tridentina. Bueno, el Papa Benedicto XVI dio permiso a todos los sacerdotes de volver a celebrar esa misa. El argumento fue este: lo que fue santo y sagrado para muchísimas generaciones debe de seguir siéndolo para nosotros. ¿Por qué? Porque hacía como 40 años que un papa no celebraba misa tridentina y que los sacerdotes, pues ya de, vamos a decir, de rito romano regular, conocido como nuevo sordo, pues no la celebraban. Solamente la Fraternidad San Pedro, la de San Pío X, luego otras por ahí, la de Cristo Rey, pero eran confraternidades muy pequeñas. Entonces, como esta misa empezó a tener mucha aceptación de la gente, la misa tridentina por reverente, pues por tanto sentido de lo sagrado que se ve en estas misas. Yo he ido, todas las mujeres con su velo blanco, las solteras, las casadas con su velo negro. El sacerdote durante la misa hace como unas 17, si no recuerdo más, genuflexiones. En la misa actual, la Novus Ordo, la que todos ustedes conocen y yo, la que asistimos, solamente hace dos, ¿no? Durante la consagración, cuando el pan y cuando el vino, ya. Eh, pero en esta, si se me pasa alguna, corríjanme, pero en la tridentina creo que son 17 veces las que hace genuflexión. Pues bueno, es una misa muy bella, pues el Papa Benedicto la permitió. ¿Por qué? Porque fue la misa a la que asistieron todos los santos de la iglesia. Menciónenme el santo que quieran y esa fue su misa a la que él celebró si fue sacerdote y a la que asistió si fue madre religiosa o laico. Esa fue, por eso es conocida también como la misa de todos los siglos. De ahí tomé el tema para esta serie de charlas. Es conocida también como Misa Vetus Ordo, misa de San Pío V. Sí, ¿por qué? Porque el Papa Pío V también como que puso una especie de orden, ¿no? La ratificó, que era la que se venía celebrando en el concilio y en el catecismo, en la que se venía celebrando desde finales del siglo VI, con San Gregorio Magno. De ahí viene lo de canto gregoriano, a este canto tan bello que cada vez es menos en las parroquias, al menos a las que yo he asistido. Pues bien, después de este gran preámbulo, quería ponerlos pues en contexto, ¿no? Estimados amigos. No me es difícil, si hay alguna imprecisión, les pido por favor me lo hagan saber en un mensaje de texto cuando vean este video y con gusto se los aclaro, ¿no? De repente cometa yo algún desliz, alguna mala referencia que haga o que hiciere, se aclara, pero pues es vamos a ir a grandes rasgos lo que hay, ¿no? Entonces quería darles un pormenor de las fuentes, ¿no? De los catecismos. También, obviamente, de todos modos, citaremos el catecismo de San Juan Pablo II. Ojo, no queremos decir con esto, porque igual se puede prestar, en esto que mencioné de la misa tridentina, que revivió el Papa Benedicto XVI y como empezó a tener mucho éxito, vamos a decir, mucha concurrencia. ¿Por qué? Pues porque había países donde de plano ya la misa esta nueva, la misa Novus Ordo, de Pablo VI, también conocida como de Pablo VI, no nos confundamos con Pío V, Pablo VI, no, Pablo VI, ya del 69, 70 para acá, pues se había hecho muy irreverente. Entonces la gente tenía ganas, sobre todo los jóvenes en Europa, de estar más en conexión con lo sagrado. ¿Por qué? Porque miren, como se permitió en esta misa nueva usar, por ejemplo, para el tema del canto, los ritmos y músicas, instrumentos regionales o locales, pues eso abrió vamos a decir, pues malas prácticas o inclusive podríamos decir abusos. Es decir, va un joven a un antro, vamos a decir un joven de Francia escucha pop, ¿no? La música local de allí, el ritmo del antro. Ve chicas en minifalda, como viste cualquier muchacha, ¿no? Haría un antro. Eh, la vestimenta de moda del mundo. Va a una misa Novus Ordo y escucha el coro, las alabanzas de la misa, pero al ritmo del pop, o si es en Puerto Rico al ritmo de bachata, o si es en México al ritmo de cumbia, porque también hay parroquias donde han hecho inclusive hasta el ritmo de cumbia, un ritmo para mover el cuerpo, nomás le ponen la letra del canto. Y ve quienes asisten a la misa también con la ropa
regular o normal del mundo, pues no encuentra pues mucha diferencia. En cambio, estos jóvenes europeos van a una misa tridentina y ven todo tanto incienso que se usa durante la celebración, tanta reverencia, el canto gregoriano, todo ese respeto, ese silencio que hay en esta misa, pues les empezó a gustar mucho. Bueno, les empezó a gustar mucho que el Papa Francisco le puso un freno de nuevo a esa misa, que había estado, vamos a decir, enfrenada, ¿no? Con el documento eh, Traditionis Custodes. Y le pone el freno para que ahora que el sacerdote que quiera celebrarla pida permiso a la Santa Sede. Pero resulta que la Santa Sede está, creo que es el cardenal Roche, que odia la misa tridentina, no la quiere, ¿no? La misa de tantos santos. Nomás para que vean eh, pues, ¿cómo se dice? En manos a veces de quién estamos, ¿no? El cardenal Roche pues no quiere a la misa tridentina, a la misa del Padre Pío, que celebró siempre el Padre Pío, el Santo Padre Pío, a la misa que celebró, a la que asistieron todos los santos y que celebraron todos los santos pues, de la historia de la iglesia. De la historia de la iglesia, que no estamos hablando de un santo, no estamos hablando de cientos de santos a lo largo de siglos. Pues esa misa pues no la quiere el cardenal Roche, que es pues el prefecto del dicasterio encargado de los ritos y de todo lo que tiene que ver con la misa. No recuerdo el nombre exacto de este dicasterio, pero es el dicasterio que se encarga de lo de la liturgia. Entonces, pues ya, le volvieron a poner este freno, ojalá con el Papa actual se lo vuelva a quitar y se vuelva a hacer común y cada vez más común para que se conozca, para que la gente conozca la misa de todos los siglos, la misa de nuestros abuelos a la que asistieron. Entonces, pues bueno, todo mundo recibe de rodillas la comunión en esa misa, una misa muy reverente, de muchísimo respeto a Dios. Se siente más el aspecto sacrificial de la misa. No es tanto allí, no se ve la misa tanto como un banquete, aunque sí tiene su parte de banquete a la hora de la comunión, pero no es como que lo principal. Mientras que en la misa Novus Ordo, la actual, como que esa es la parte que más se destaca, ¿verdad? Mientras que la misa tridentina es la parte del sacrificio. Por eso las señoras van con este velo como negro, ¿no? Como si fueran de luto, porque pues ahí va a morir Cristo, se va a renovar el sacrificio de Cristo. El altar en un momento sirve como, vamos a decir, pues como la mesa, ¿no? Para la última cena, pero también durante un momento es como una especie de Monte Calvario donde Cristo se sacrifica de manera incruenta. Ese es lo que ocurre, se renueva el sacrificio de Cristo. Bueno, en la misa nueva, Novus Ordo, también existe esto. No es que se haya desaparecido, lo que pasa es que no se le da como que mucho énfasis. Eh, Porque acuérdense cuando el Padre dice, pidamos a Dios, orad hermanos, según cada sacerdote, orad hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Luego contestamos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Es decir, allí se menciona el sacrificio, ¿verdad? Pero pues como que a mucha gente no le queda como que claro y pues sí, no tiene tanta, como que no se resalta mucho ese aspecto, aunque sí, también lo tengo que decir, no, sí lo tiene. Bueno, pues miren, yo creo que no voy a poder abarcar todo el tema del misterio del mal, lo voy a tener porque ya se nos fue casi media hora, que hacer en dos partes, pero pues voy a primero a- a dar, vamos a decir, unas especies de aclaraciones al respecto, ya entrando de lleno, ¿no? En el tema del misterio del mal o la pasión de Cristo como respuesta al misterio del mal. Bueno, miren, estimados amigos, primero tenemos que dejar claro qué es el mal. Bueno, miren, hay que entender que hay una diferencia entre el mal real y el mal aparente o lo que la gente puede también entender o creer que es un mal. ¿Qué es el mal aparente? Bueno, podemos decir, va a incluir allí pues, lo que la gente a veces le llama desastres naturales. Terremotos, el fuego, podemos incluir hasta la energía atómica. Estas cosas
no son un mal en sí mismo, por más que causen destrucción y muerte en ocasiones. En un terremoto lo que mata no es el terremoto en sí mismo, es la construcción y todo lo que ha hecho el hombre. Eh, un terremoto pues no es ni bueno ni es ni malo, simplemente es evidencia de que nuestro planeta está vivo. Todo el magma en la Tierra, que hay en el manto que está alrededor del núcleo de hierro que tiene la Tierra, pues está en movimiento. Eso hace que las placas tectónicas estén así en movimiento, ¿no? En las que formaron los continentes y que dieron lugar a la tierra firme y que dieron lugar a las montañas, donde nacen todos los ríos. O sea, podríamos decir que esto es inclusive algo providencial. ¿Por qué? Porque ha sido en las cuencas de los grandes ríos donde han surgido las civilizaciones. Las principales civilizaciones han sido en las montañas o están relacionadas a las montañas, la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde surgió la civilización, la escritura y tantas cosas, ¿no? Que se cree que ahí surgieron. La civilización, la gran civilización egipcia en las orillas del río Nilo, pues aquí la azteca, pues surgió allí los pueblos de la cuenca de la Náhuac, en los pueblos prehispánicos, pues estaban en el lago Texcoco, que se alimentaba de los ríos que descendían de las montañas que hay a los alrededores del Valle de México. Los incas también en las montañas, surgió la gran civilización inca en las montañas de los Andes, que tantos terremotos ocasionan o han ocasionado en Chile y esas regiones, en Perú, etcétera. Miren, es que de veras, todos los ríos surgen, ¿no? De las montañas, no pueden surgir de otro lugar, porque abarcan en el mismo espacio, vamos a decir, geográfico, abarcan muchísimas superficies, como si una cobija la arrugáramos y se hiciera así como que bien chiquita, con la misma superficie que tendría extendida. Eso hace que capte mucha agua. Por eso en el estado de Colorado, en las montañas rocallosas del estado de Colorado, en Estados Unidos, allí surgen tres grandes ríos de Estados Unidos que son el Bravo, que nosotros le llamamos, ellos le llaman el Río Grande, el río Colorado, que desemboca en el Golfo de California, y el río Arkansas. Y en las estribaciones de las montañas de rocallosas de Colorado, pero ya acá dentro del estado de Nuevo México, también nace el río Pecos, que después desemboca en el río Bravo. Es decir, estamos hablando de cuatro ríos importantes de Estados Unidos que nacen nada más en las montañas del estado de Colorado. Entonces, ha sido, pues, se dice que el río Mississippi fue el que contribuyó mucho al desarrollo de Estados Unidos como potencia mundial. París está allá a las orillas del Sena, Londres en un río muy importante, el Támesis, pues el río Danubio que discurre por varios países de Europa Oriental, creo que nace en Alemania, ¿no? En la Selva Negra, pues también por toda la orilla del río Danubio hay ciudades importantísimas que surgieron allí, se desarrollaron. El río Amarillo en China, el Ganges en la India. Bueno, pues es que como que es indispensable. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Pues porque las montañas se formaron precisamente a costa de terremotos, antes que la mayoría se formaron, antes de que nosotros existiéramos. Nuestro presente violento de la Tierra es una palomita en comparación con el dragón. Es una metáfora que era nuestro planeta antes de que hubiera humanidad, cuando en realidad era violento y estaba tapizado de volcanes nuestro planeta. Ahorita nos tocó vivir a nosotros en la parte, ya vamos a decir, de enfriamiento de nuestro planeta, y pues por eso se pudo desarrollar la humanidad. Entonces, los terremotos pues son los que han formado las montañas, y lo que mata, insisto, no es el terremoto en sí, porque si ese terremoto nos agarra en una superficie plana, en una llanura, pues no nos va a pasar nada. O simplemente se nos agarra debajo de una casa de tejado de techo de palma con paredes de carrizo, como las que hay todavía en algunas regiones tropicales, pues lo más seguro es que no nos pase nada. Entonces, ojo, que quede claro, los terremotos no son el mal, ese es el mal aparente. Que ocasionen daño, pues sí, pero es la construcción, la edificación la que ocasiona los daños, no es el terremoto en sí mismo el que mata. Por lo mismo podemos decir del fuego, con todo y lo útil que es para la vida moderna,
y que ha sido para el hombre a lo largo de su historia, pues, y hay gente que ha muerto quemada, perdóname, hay gente que ha muerto quemada, pero no es porque eso no hace malo al fuego. Inclusive la energía atómica, pues produce energía eléctrica de manera muy eficiente. Muchos países la tienen, México la tiene en Laguna Verde, en Veracruz. Y pues bueno, que alguien decida usar la energía atómica para hacer una bomba atómica, pues no es una decisión científica, esa es una decisión política o una mala decisión política y peor o más nefasto, una decisión militar si decide usarla para destruir, para matar gente inocente o para gente civil, ¿no? Que no pertenece a un ejército. Es decir, que la decisión de usar la energía atómica para construir una bomba nuclear y con esa matar gente, pues es una decisión política, criminal y humana, como le quieran calificar, que no tiene que ver con el origen de la energía atómica. Tampoco la hace mala como el hecho de que un cuchillo para cortar un bistec o picar unas cebollas lo use alguien para matar. Es que ese es el mal uso, ¿no? Ese es el mal uso. Entonces, yo quiero aquí primero ir como que delimitando y dejando claro la diferencia entre el mal real y el mal aparente. Okay, ahorita nos vamos a ir al mal real. Primero vamos a pasar a lo que es el mal, bueno, vamos a decir el mal natural. El mal natural, pues sí, estarían las enfermedades, ¿no? De las que todos padecemos. Algunas, también hay que decirlo, han sido provocadas por el mismo hombre, sobre todo las que tienen que ver con la malnutrición que tenemos. Pues bueno, luego está también ya el mal moral. El mal moral es, pues no es otra cosa que la ausencia de bien, el que el hombre no haya querido sujetarse a la voluntad de Dios y decida en su libre albedrío, pues cometer crimen y causar sufrimiento al semejante, lo cual surgió desde los albores, ¿no? De la humanidad, cuando entre los seres humanos se comenzaron a matar, que se nos refleja muy bien en la historia de Caín y Abel. Caín hace uso de su libre albedrío y decide matar a su hermano Abel. Ahí se refleja cómo el mal no es otra cosa que la ausencia de bien. Entonces, es el precio que se tiene que pagar por la libertad. Yo creo que con todo y lo que pasamos los seres humanos o lo que podemos sufrir a manos de otra persona que decida hacernos daño, pues aún así seguimos, o al menos yo creo que muchos preferiríamos de todos modos tener esa libertad y ese libre albedrío y no ser unos robots a los que Dios hubiera programado tanto para querernos como para quererlo a Él. Porque eso nos da dignidad, nos dignifica, nos muestra o nos deja claro o nos hace presente la grandeza de Dios y el amor de Dios que tuvo con la humanidad de darle esa libertad de crear ese ser inteligente y dotarlo todavía de libre albedrío y que de sí mismo decidiera si se quiere portar bien o se quiere portar mal. Es un don, es un regalo de Dios, inclusive hasta para amarlo a Él. Nos crea, es nuestro creador y aún nos deja la libertad de decidir si queremos reconocerlo como nuestro creador o no. Ese es un gran don, esto es un gran, pues un gran regalo de Dios. Qué mejor que decidamos servirle, ¿no? Bueno, pues esto quería dejarlo claro respecto al, al tema del mal. Ahora, ¿qué pasa con ese mal inevitable cuando la gente sufre, cuando la gente buena le ocurren cosas malas? Bueno, pues vamos a entrar ya a echar mano de las escrituras con las cuales Dios nos va explicando en su palabra cómo es que entra el mal en el mundo y el remedio que Él ha puesto para, para, para solucionarnos de manera definitiva. Se tiene que entender que nuestra vida terrenal no es un fin en sí mismo. Esto ya mucha gente quizás no lo toma en cuenta, pero así es. Miren, como se ha dejado de hablar mucho de la otra vida, pues se ha llegado a pensar que este es lo único que existe. Bueno, ha habido siempre inclusive corrientes filosóficas como las de los epicúreos que dicen que esta es la única que hay y que por lo tanto el hombre debe de vivir, según ellos, ¿no? Hacer y deshacer, en otras palabras,
para gozar de esta vida que es lo único que hay. San Pablo combatió mucho esa herejía del epicureísmo. Comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. Ese pensamiento que ha existido siempre en la historia del hombre, desde que el hombre pues, es libre y es hombre, no es algo así como que moderno, se deja ver inclusive en la cultura popular, como aquí en México, en la canción de Puño de Tierra de Ramón Ayala y los Bravos del Norte, que fue muy, pues muy sonada, ¿no? Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. Qué lástima que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe dejó su vocación después del Concilio Vaticano II, que si no, la hubieran catalogado como canción hereje y la hubieran prohibido a todos los católicos. Cuando era el Santo Oficio, que sí se dedicaba a eso, ya después cambió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y se hizo como que muy suavecito y pues ya no condena nada. Ya no condena nada, pues la verdad, no es que lo diga yo. Ojo, no quiero que digan, es que Fernando le está tirando a la iglesia católica. No, 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 no. La amo. Simplemente estoy describiendo hechos y realidades. O díganme ustedes cuando han sabido que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el sucesor del Santo Oficio, haya censurado y haya declarado como prohibido para católicos cierto libro o cierta canción, ¿no? Y antes se lo hubiera hecho, cuando era el Santo Oficio, lo hubiera hecho porque lo hacía. Lo hizo durante siglos y qué bueno que lo hiciera. También salió una canción fue el acordeonista de Chalino Sánchez. Él compuso una canción. Con él no fue éxito, con quien fue ya más éxito fue con Exterminador y con el grupo Exterminador de aquí de Guanajuato y con, creo que los originales de San Juan. Vida Prestada se llama. Y ya se alusiona lo mismo. ¿De qué sirvió ser un santo? Dice la canción. Si a toditos por igual se nos acaba el camino y se nos llega a un final. Solo una vida tenemos y hay que saberlo gozar. Es una completa herejía. Completa herejía. San Pablo, insisto, combatió mucho ese pensamiento, porque parte del supuesto de que no hay alma y que solo existe la vida terrenal. Entonces, esas canciones pues invitan, ¿no?, al desenfreno, a veces a una vida egoísta en la que quizás causemos sufrimiento y daño a otras personas pensando en el placer propio. Este, una canción de mucho éxito también que refleja ese pensamiento herético es la de A mi manera, que también cantó Vicente Fernández de Frank Sinatra. Dice, jamás hubo un amor que para mí fuera importante. Fíjense, pues escúchenla y con cuidado porque no se la vayan a creer y luego vayan a quererle hacer caso a la letra que tiene esta canción. Fue un éxito con Vicente Fernández, no se diga con Frank Sinatra. Pues se presta mucho para una ejecución, digamos, para quien quiera inclusive hasta competir en el canto, porque es una canción que exige mucho del cantante, ¿no? Tiene inclusive, lo tengo que decir, bonita melodía, pero la letra es totalmente anticatólica y anticristiana, o sea, es completamente herética porque también está centrada en el egoísmo absoluto del ser humano en la cero responsabilidad ante Dios y ante el prójimo. Entonces, pues sí, a mi manera se llama esa. Creo que también Nelson Ed la cantó, pero bueno, fue éxito con muchos artistas esa canción de una persona de Estados Unidos, Frank Sinatra, fue quien hizo popular eh, esa, mm, esa canción. Entonces, no, los católicos tenemos que entender que la vida actual, no es la única y que la iglesia es, vamos a decir, pues nuestra barca, ¿no? Que nos va a guiar hacia esa otra vida sobrenatural. Actualmente, en esta corriente que les mencionaba yo del clero, de cuando les hablaba de la izquierda y de la derecha y del progresistas y tradicionalistas, los progresistas estos de este bando que quiso romper con la tradición, han querido hacer que la iglesia sea una especie de Cruz Roja Internacional y como que enseñar que esa es la misión de la iglesia, le dan mucho énfasis a que la iglesia vele por los pobres, últimamente hasta que cuidar el medio ambiente, se habla de los pecados contra la ecología, que van contra la tradición porque les decía yo en el primer video, y usando el argumento de que era la tradición, lo que la iglesia enseñó, se creyó y se aceptó por todos los católicos de todo tiempo y de todo lugar. Se enseñó por la iglesia en todo tiempo y en todo lugar
y que había pecados contra la ecología, como se deja ver, como han dicho en el documento del sínodo de la sinodalidad. Desde luego que no. Ahora, si es pecado contaminar, no digo que esté bien, no, no, no. Pero no, no lo que estoy aquí señalando es que no puede entrar en categoría de pecado porque nos genera ambigüedades. A ver, si es así como se dijo en ese documento del sínodo de la sinodalidad, cuando se inició esto de la sinodalidad, si no le hago la verificación del humo en mi coche, ¿lo debo de confesar? ¿Es pecado venial? ¿Es pecado mortal? ¿Qué clase de pecado? ¿Se dan cuenta la ambigüedad? Entonces, estos sacerdotes que quieren hacer es que la iglesia sea una especie de Cruz Roja Internacional que se preocupe por los pobres. Bueno, la iglesia de hecho siempre lo ha hecho, está en las iglesias, está este programa Cáritas, todas las parroquias tienen esto de una pastoral de dimensión social, o sea, la iglesia siempre lo ha hecho, pero no es su principal misión. Es que ese es el problema cuando se quiere limitar la acción de la iglesia a solo atender también solo problemas de la vida terrena, y no. No es así, no es que lo diga yo, es que así se enseñó durante siglos, que el fin de la Iglesia Católica es un fin sobrenatural, no es un fin terrenal. No, 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 no. El fin de la Iglesia es que nuestras almas adoren en la gloria a Dios por toda la eternidad. Así, es un fin sobrenatural. Alguien podría decir, ¿pero qué no es el fin de la Iglesia? Guiar almas al cielo, sí, guiar almas al cielo para que adoren a Dios por toda la eternidad. Alguien puede decir, pero yo he escuchado que el fin de la iglesia es impartirnos los sacramentos para la salvación. Claro, impartir los sacramentos para que nos salvemos y vayamos a la gloria, etcétera, etcétera. Y alguien puede decir, ¿pero qué el fin de la iglesia no es llevar almas al arrepentimiento y a la conversión? Claro, al arrepentimiento y a la conversión para que se salven, vayan al cielo y adoren a Dios. Alguien pudiera decir todavía, ¿pero qué el fin de la iglesia no es ir por el mundo y llevar el evangelio y bautizar, como dijo Cristo? Claro, es que no está peleando una cosa con otra. Y llevar el evangelio, bautizar, arrepentirse, convertirse, recibir los sacramentos, salvarse, ir al cielo y adorar a Dios por toda la eternidad. Es que no está peleando una cosa con la otra, es que es parte de lo mismo. Es complemento, todo son complementos, una idea de otra. Se entiende, pero el fin último, el fin de los fines, el objetivo final es que nuestras almas adoren a Dios y lo alaben por toda la eternidad. Aunque les parezca increíble, eso se enseña en el catecismo y voy ahorita a hacer las citas. Por lo tanto, si ese es el fin de nuestra existencia y si nuestra existencia no termina aquí, pues entonces el sufrimiento es pasajero y solamente es parte de una etapa. Aquí nuestra vida terrenal es solo una etapa, sí, es una etapa, es un medio, pero no es un fin. Nuestro fin está en la gloria, hacia allá debemos aspirar. Eso enseñó siempre la iglesia. Miren, estamos aquí en el Catecismo de San Pío X, cuando está explicando el credo donde habla de la vida eterna, y dice así, en el capítulo 13, en numeral 247, ¿qué nos enseña el último artículo y la vida eterna? Dice, el último artículo del credo nos enseña que después de la vida presente hay otra, o eternamente bienaventurada para los escogidos en el cielo, o eternamente infeliz para los condenados al infierno. ¿Podemos comprender la bienaventuranza del cielo o no? No podemos comprender la bienaventuranza de la gloria porque sobrepuja nuestro limitado entendimiento y porque los bienes del cielo no pueden compararse con los bienes de este mundo. ¿En qué consiste la bienaventuranza de los escogidos? La bienaventuranza de los escogidos consiste en ver, amar y poseer por siempre a Dios, fuente de todo bien. La infelicidad de los condenados consiste en ser privados por siempre de la vista de Dios y castigados con eternos tormentos en el infierno. ¿Son únicamente para las almas los bienes del cielo y los males del infierno? Los bienes del cielo, perdón, decía, los bienes del cielo y los males del infierno son ahora únicamente para las almas, porque solamente las almas están ahora en el cielo o en el infierno, pero después de la resurrección los hombres serán felices o atormentados para siempre en alma y cuerpo.
Bueno, estos catecismos están sustentados en la Sagrada Escritura. Traen, bueno, este tal cual no, el de San Pablo II sí, el de San Pío V también. Este, pues, aquí lo explica el editor para no hacerlo muy voluminoso, pero pues todos los catecismos de la Iglesia Católica se sustentan en la Biblia. Pero bueno, este tema vamos a ahondarlo más a fondo cuando demos el tema de día de juicio, purgatorio, infierno y gloria, que lo mencionamos entre los temas a impartir, pero de pronto lo mencionaba, ¿no? Porque salió el tema de la misión de la iglesia, que les decía que o el fin de la iglesia, que es un fin sobrenatural. Ahora, ya sabemos que, pues, ¿qué puede pensar una persona cuando ve que está sufriendo mucho un ser querido? Bueno, pues tenemos que entender que la vida actual, el mundo actual, está en un estado, vamos a decir, de imperfección, por lo que señala el apóstol San Pablo. Mire, vamos a leer de la Sagrada Escritura, aquí de esta Biblia, lo que dice la carta a los romanos del apóstol San Pablo. Miren, vamos a ver el pasaje. Es la carta a los romanos y es el capítulo 5 y el versículo 12 dice: Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, antes de la llegada de la ley, no existía pecado en el mundo, pero el pecado no es tenido en cuenta cuando no existe ley. Bueno, fíjense, esta parte está muy interesante. El pecado entró en el mundo. Quiere decir que el pecado, y así lo enseña la iglesia, ya existía antes de entrar en el mundo. Los teólogos católicos explican esto como el pecado de la desobediencia de los ángeles y de Satanás el diablo, que, que introdujeron, ¿no? Bueno, que se separaron de la amistad y de la comunión con Dios nuestro Señor. Bueno, ¿qué sucede con esto? Que el hombre que antes estaba en una relación vamos a decir, de amistad con Dios, pues ahora queda en una relación de ruptura con su creador, es decir, queda en deuda. Por lo tanto, esto hacía necesaria una reparación, un rescate o una redención, debido a que el mundo queda en una especie de imperfección. Y eso explica en parte el sufrimiento. Miren, vamos a leer la carta a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 20. Dice, porque la creación fue sometida a la caducidad, no por su propia voluntad, sino por la de quien la sometió, en la esperanza de que la creación misma sea liberada de la esclavitud a la corrupción. Fíjense, la esclavitud fíjense qué parte tan interesante. La creación sería con la esperanza de que sea liberada de la esclavitud a la corrupción. O sea, estamos esclavos de la corrupción. No corrupción, nos estamos refiriendo aquí a lo que le llamamos nosotros la mordida o el soborno que le damos a un policía. No, corrupción como aquí es en sentido genérico, es decir, a la imperfección, vamos a decir, echada a perder, pues, la creación echada a perder. Para participar, bueno, ya después de esa liberación, dice, para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En efecto, sabemos que la creación entera gime y sufre de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. De hecho, fuimos salvados en esperanza, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con perseverancia. Bueno, pues entonces tenemos que entender
que nuestra verdadera realización, por más que suframos en esta vida, por más que nos pasen cosas malas, que en general eh, son más, yo creo, que las cosas buenas que nos ocurren en la vida. Yo al menos lo digo por mi testimonio, pero bueno, volviendo al punto, por más que suframos, quien sea el caso en esta vida, nuestra verdadera realización, nuestra verdadera felicidad no depende o no podemos esperar que esté en esta vida, sino en la otra. Cuando nuestra alma esté en la presencia de Dios, pase obviamente por la purificación del purgatorio y llegue a la presencia. Esa es nuestra verdadera realización, o esa será nuestra verdadera felicidad y nuestra más mayor esperanza. No aquí. Ahora, lo que sí podemos pedirle a Dios es una buena muerte, poder disponer en nuestros últimos momentos de los sacramentos, pues hacer los méritos, las obras de caridad necesarias, pues no lo que manda la iglesia, para no ser condenados al infierno, porque entonces sí nos irá mal. Y en general, miren, dice un principio católico también de San Pablo, que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si sembramos el bien, sí vamos a cosechar el bien. Muy distinto al karma. El karma no es un concepto católico, ese es un concepto hinduista de las religiones orientales que ya muchos católicos lo usan a diestra y siniestra. Malo, por cierto, ¿eh? Eso no es católico. A ver, ¿ha enseñado la iglesia de todo tiempo, a todos y en todo lugar, el karma? Definitivamente no. El karma no es católico, esa es una enseñanza falsa de las religiones falsas del Oriente, del hinduismo, una religión politeísta, una religión falsa. Si algo me gusta de San Pío X es que no anda con medias tintas. Van a ver cuando lo estemos estudiando parte por parte, si lo notaron, contesta sí o no en muchas partes. Hace la pregunta y se contesta sí y no, no anda con sí, pero no, no, pero que sí, no, 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 no. Cuando se trata el tema de otras religiones, no se miden en llamarles religiones falsas. Eso muestra. Los modernistas, los progresistas de esta corriente liberal de izquierda, de este clero, no quieren. Ellos dan mucho el ecumenismo y es que ser ecuménicos y que no sé qué, y que todas las religiones llevan a Dios, y eso no es cierto, ni porque lo diga el Papa Francisco, como lo hizo en Singapur, con una reunión de jóvenes. No es cierto. ¿Ha enseñado eso la iglesia desde siempre a todos los católicos de todo tiempo y de todo lugar? No. ¿Enseñó eso San Atanasio, San Ireneo de León, San Clemente? Mm, ¿Quién más? Pues tantísimo. San Agustín. No, 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 no. San Jerónimo enseñaron eso que... No, ellos enseñaron siempre que solo en la iglesia cristiana católica había salvación. Entonces, si el Papa Francisco dice, en Singapur se pone a decir que todas las religiones son caminos que llevan a Dios, pues no es cierto, y tenemos que enseñar la verdad. Los católicos que de veras amamos la iglesia y que creemos en la doctrina de todos los siglos, pues que eso no es así. Porque pues si no, ¿en qué lugar dejó a nuestro Señor Jesucristo? Al nivel de Buda. Al nivel de Buda puso a nuestro Señor Jesucristo, y pues eso no, ¿verdad? Entonces, digo porque pues imaginan qué flaco favor le hizo a los misioneros que andan enseñando la doctrina de Cristo, todavía arriesgando la vida en algunos lugares, de los pocos misioneros que quedan, porque con esto del ecumenismo pues ya se dejaron de alentar las misiones. Durante muchos siglos, después del Concilio de Trento, la Iglesia Católica fue misionera, llevaba el Evangelio a terrenos dificilísimos y hasta allá llegaba el Evangelio. ¿Cuándo ha surgido otro Fray Junípero Serra que evangelizó las Californias, desde aquí del centro de México hasta San Francisco, California, fundando misiones y evangelizando? Pues no ha surgido otro, no ha surgido otro, y menos con esto del ecumenismo, menos. Entonces, la iglesia fue misionera después del Concilio de Trento, se propuso evangelizar y llevar a Cristo al mundo y a traerle almas a Cristo también de gente politeísta, y ese impulso se acabó, hay que reconocerlo, se acabó, hay muy poco, no es con el mismo ímpetu, ¿verdad? Pero de los que hay, pues imaginan si están predicando y dice
¿Qué le dice, qué le va a decir un budista? No, pues ¿para qué me hago católico? Ya dijo el Papa Francisco en Singapur que todas las religiones llevan a Dios. Flaco favor no se le hizo a los pobres misioneros, pero bueno, lo importante es que pues lo que diga el Papa ex cátedra es válido, pero lo que diga en una entrevista, en una plática, pues es como si lo dijera cualquier persona. No es magisterio, no es doctrina, lo que diga el Papa no es como si lo dijera Dios, jamás. Ellos están obligados a custodiar el depósito de la fe, no a contradecirlo. Si en alguna cosa lo contradicen, pues yo que ni a monaguillo llego, pues tengo que alzar la voz, no para decir, porque yo no soy nadie, no para creyendo que yo sé más que el Papa, no, simplemente para decir o recordar lo que enseñó la iglesia siempre, lo que dijo Cristo. Es que no es que lo diga yo, es que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que esto no dijo yo y Buda y Krishna de los hindúes y todos estos. No, 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 no. Cristo no dijo eso. ¿Verdad? Entonces, para que no digan, ah, pues Fernando ya se siente que sabe más que el Papa Francisco. No. Yo solamente estoy, como dijo San Pablo en la carta a los Corintios, creo que es en la primera, en el capítulo 11, cuando narra la institución de la Eucaristía, yo solamente les transmití lo que yo recibí. Así, tal cual. Pues estimados hermanos, también hermanos, amigos y parientes y conocidos, aquí lo dejamos. No pudimos concluir el tema porque nos falta ahondar más en el tema de la redención, cómo Cristo con su redención nos da la salvación y nos pone remedio, ¿no? al problema del mal, llevándonos a la bienaventuranza eterna. En otro video ahondaré un poquito más en este tema. Yo creo que se van a ir intercalando en algunos videos. Voy a tratar parte de dos temas. Creo que puede ser entendible, no tiene por qué crear confusión. Solo sí me faltó algunas citas porque sí, pues usé mucho tiempo. No quiero que duren estos videos más de una hora. Y por eso lo vamos a dejar aquí. Les estaré por ahí compartiendo otro video más adelante donde ya ahonde un poquito más, sobre todo diferenciar entre redención y salvación, porque ese es un punto muy importante del que ya poca gente no distingue, o el que mucha gente no distingue, pues. Entonces, por aquí le dejamos por hoy. Un abrazo, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes tengan todos.